Hola y bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Sí, y esta vez es otro rant, es otro desahogo. Así que prepárense, yo líquido en mano, esto va a durar. Comenzamos. Bueno, esta vez vamos a hablar de algo que en el día de hoy, al momento de grabar esto, rompió en las redes sociales y es el cambio nuevamente de otro patrón del Taekwondo ITF, el cambio de nombre. Y aunque no es la primera vez que pasa, esta vez es un poquito más frustrante, puedo decir, ya que es más significativo el nombre de este patrón que el anterior, como todos saben, y pueden buscar en mi playlist aquí del Camino Marcial Podcast, que el patrón Yuche, en una línea de taekwondo, en una organización de taekwondo, se cambió el nombre por Kodan, pero aún con todo lo que no estoy de acuerdo que se cambie el nombre, puedo entender las intenciones tras de ello y pues el patrón Yuche no es tan importante, en mi opinión, bien personal, no es tan importante como el patrón Chonji. El Chonji, pues es un patrón clave en la formación del practicante ITF, así como hay unos patrones eh, más tradicionalmente más importantes en la formación del taekwondo. Yuche digo que es de los menos importantes en el sentido que es el último patrón que se hizo, es el más nuevo, el más reciente, el que, el que quizás tiene menos influencia del general que los demás, porque el patrón es bien distinto y tiene mucha influencia del gran maestro Payunté. Pero en esta ocasión, lamentablemente, la ITF de Viena, la ITF que muchos consideran como la norcoreana, ITF de Norcorea, escogió en esta ocasión al último patrón, el patrón número 24, Tong Il, el patrón, wow, yo diría que los patrones más importantes en el Taekwondo ITF es el primero y el último, Chonji y Tong Il. Y queriéndole cambiar el nombre a Tong Il, a Chang Hong, como se le conocía al general Choi Hong-hee. Eh, y vamos a ver el post, voy a compartir esto con usted. Yo no me pude aguantar y tan pronto vi la noticia. Vamos aquí a ver qué puse yo mismo. Y dice, triste día en la comunidad, pendiente a mi podcast, que es el que estamos haciendo ahora. Y vamos a leer, para el que no haya tenido la oportunidad de verlo, vamos a ver las razones detrás, cómo pasó todo esto, por qué pasó todo esto. Dice, columna importante para todos los miembros de la PTC, que es esta organización panamericana. Dice, por medio de la presente queremos compartir y llevar el conocimiento de todos los miembros de América. Esta importante resolución se tomó en la última reunión, cuerpo ejecutivo de la ITF, realizada en Pyongyang en el mes de junio próximo, en el mes de junio próximo pasado. La misma se trata de que fue aprobado por unanimidad de todos los miembros el cambio del nombre del patrón Tulton Hill por el de Chang Hong. Y yo quiero parar ahí. No quiero sonar clasista, no quiero sonar misógino, no quiero sonar racista, pero de primera instancia, y esto yo voy a hablar de bien personal, de mi perspectiva bien personal, que sé que mucha gente piensa como yo, pero o no se atreven a decirlo, tratan de evitar problemas y bochinches, pero yo lo voy a decir como lo veo. Una reunión en Corea del Norte es
es algo que tienes que considerar cuando todo lo que se da en Corea del Norte es planificado. Todo en Corea del Norte, nada en Corea del Norte es a la suerte. Todo tiene una agenda. Nada es por casualidad. Y siempre ha sido así. El historial está ahí. Los líderes que tienen, la agenda siempre ha estado ahí para tener los líderes que tienen. No estoy diciendo en este caso si es bueno o es malo. Estoy diciendo que la historia muestra que los líderes que están es por una agenda, no es por el pueblo. Cuando pasó lo de Chang'on, ya había una agenda. Allí la votación no tuvo nada que ver. Tuvieron que volver a votar fuera de Corea del Norte para renombrar al profesor Chang'on como presidente del IDF. Ya había una agenda, lo nombraron como presidente. Y todo lo que pasa allá, pues tiene esa connotación de que ya está planchado, está plasmado, no hay debate para cambios de opiniones. Entonces, a mí se me hace bien difícil, y usted me podrá decir ahí en los comentarios, que una reunión de congresistas ITFs a nivel internacional, que todos están unánimemente de acuerdo en que se cambia el nombre de un patrón del general Choi cuando él no está en vida. Yo no puede pasar por mi mente de que sea cierto, de que no hubo nadie allí que dijera, este patrón no es de nosotros, este patrón es del general Choi. El general Choi lo quería de esta manera. El general Choi nunca hubiese aceptado que cambiaran un patrón a nombre de él. El general Choi, o sea, no puedo concebir en mi mente de que todo el mundo estaba de acuerdo si vamos a cambiar el nombre de general Choi. Vamos a cambiar el nombre del patrón que hizo el general Choi. No, no hace ningún sentido. Si son personas serias, son personas que siguen el legado del general, queriendo destruir el legado, cambiando el nombre que él le dejó, a mí no me tiene sentido, no me tiene ningún sentido. Así que cuando dice eso unánimemente, viniendo de Corea del Norte y por lo que implica el cambiar el legado de General Choi, cambiando el nombre que él decidió. El sueño de él, que lo más importante para General Choi era la unificación de Corea y quitar lo único que tiene de unificación de Corea en su arte, quitarlo, eso es lo más absurdo que yo puedo pensar que alguien haya hecho en su arte. Pero no termina ahí, seguimos viendo. Bien, dice, tenemos por aquí, ante el pedido y sugerencia de los familiares, parientes de General Choi Hong-hee y diferentes grandes maestros para cambiar el nombre del último patrón Tungil de los practicantes de alto rango por Chang-hong, que es el nombre del seudónimo del general. Mire, aquí está diciendo ante el pedido y sugerencia de familiares del general Choi y diferentes grandes maestros para cambiar el patrón. Yo, de verdad que alguien cree, o sea, yo quiero pensar qué gran maestro está, que hay que cambiar el patrón Tongil, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Eso no funciona, hay que cambiarle el patrón Tongil, el nombre. Yo no puedo pensar que ningún maestro respetable pueda pensar en cambiar un nombre a cualquiera de los patrones del general Choi, porque eso, si tú eres defensor del arte de general Choi, tú lo que quieres es los menos cambios posibles. Y, y aunque sí el taekwondo puede evolucionar no es cambiar el arte. Tú puedes modificar y tú puedes mejorar el arte. Pero esto no es mejorar, esto no tiene nada que ver con ninguna mejoría. Esto tiene completamente que ver con destruir un nombre, una filosofía, un deseo del fundador, sacarlo, borrarlo del arte por completo para darle que honra a la persona. Como si, mire, usted practica ITF, ya le está dando honra al general. El general Choi no necesita un patrón a su nombre porque toda la creación del taekwondo está a su nombre. Es bien minúsculo y bien redundante a la vez
darle honor al general Choi nombrando un patrón con su nombre mientras usted destruye el nombre que él dejó. Tú no puedes, eso es como decir que mi papá, mi papá es el fundador de, de la emisora Ponce Radio y él es el fundador de la emisora Ponce Radio, por ejemplo, pero después yo voy a demoler ese edificio. Ese edificio que es viejo lo voy a demoler, voy a hacer uno nuevo y se va a llamar Castillo Radio. Mi papá es Castillo, entonces, pero llamó a su radio Ponce Radio, somos de la ciudad de Ponce. La llamó Ponce Radio, pero entonces, luego que él muere, usted quiere darle honor rompiendo, deshaciéndose de lo que él trabajó, de ese edificio y de ese nombre. Mire, no, esto no, no tiene sentido, no tiene sentido. Necesito un palo, necesito salud. Seguimos. Bien, pues dice, la razón, miren esto, aquí viene ay, Dios mío. Las razones son que las nuevas generaciones no prestan la debida atención a la historia. ¿Qué historia si la estás borrando? Estás borrando la precisamente historia importante de que la razón principal por la que el patrón número 24 existe es para marcar el deseo del fundador de que quiere que las Coreas se unan. Digamos que mañana se unen las Coreas y no hay ningún patrón para conmemorar la unión de las Coreas o el deseo del general de que las Coreas se unieran, porque estás borrando de la historia esa que estás tratando de hablar, de que no saben, parece que los que no saben la historia son algunos o la quieren borrar. Pero eso vamos, yo creo entender por qué está pasando esto. Sigo, porque es que la debida atención a la historia, dice, del taekwondo, incluido el fundador del taekwondo, sino que solo se interesan en las partes técnicas y deportivas, lo que los hace extremadamente superficiales y ansiosos por el futuro del taekwondo, en particular en ese orden y sentido, desvaneciendo la verdad histórica sobre la creación del taekwondo entre las generaciones jóvenes y futuras. La verdad histórica. Miren, grandes maestros, miren, comité ejecutivo. No sé si están viendo este video. Yo sé que yo no soy lo sumamente importante para que llegue este video a alguno de ustedes, pero si en algún momento usted ve algo, usted no me puede hablar de historia y de lo importante de la historia, borrando la historia, cambiando la historia. La historia no está ahí para que te guste. La historia no está ahí para que la odies. La historia es lo que pasó, lo que es. La historia no se puede cambiar. Y aprendan con lo que pasó con Yuche Kodan en la ITF de Choyonghua. Por más que ellos la llamen Kodan, tú no borras la historia de que esa se llama Yuche. Como igual aquí, ustedes no van a borrar la historia de que esto es Tonil y siempre seguirá siendo Tonil en la mayoría de las organizaciones, por no decir todas. Así que cada vez que hablan de la historia, que la gente no sabe la historia de verdad, pues claro que no, nunca la van a saber si la bojan. Seguimos. Dice, el propósito, vamos por aquí. El propósito y deseo de los familiares, parientes y grandes maestros que presentaron las sugerencias expresadas son para recordar al general Choi Hong-hee siempre de generación en generación, con todo el respeto que toda persona se merece. Si usted entiende que no se le da honra al taekwondo, no se le da honra al fundador del taekwondo, solamente practicando el taekwondo ITF, yo no sé en qué mundo usted vive. Porque el general dice, yo soy taekwondo. Hay muchos general Choi en el mundo. Cuando yo empecé esto era yo nada más. Ahora hay cientos y miles de general Choi en todos lados. Porque cada vez que alguien practica taekwondo, me tiene a mí con él.
El que hace el taekwondo verdadero está dándole honra al general Choi. Y si usted cree que la gente practicando solamente el taekwondo sin tener un nombre de general Choi en una forma no le da honra al general Choi, yo no sé qué arte usted practica, yo no sé qué filosofía usted vive, porque desde usted que empieza en blanca y llega a gran maestro, todo lo que usted hace en el taekwondo, específicamente ITF, le está dando honra al general Choi. Porque su arte sigue, el general Choi sigue vivo, sigue igual de relevante más de 20 años después de muerto que cuando estaba vivo. Se habla de él. Mira lo que está pasando ahora. Hay un podcast que estamos hablando de él. Lo tengo ahí atrás, en el background, 22 años después de muerto. Igual de relevante. El general Choi es una de las personas más conocidas a nivel mundial 22 años después de muerta. En el mundo marcial, claro está. Así que no tiene ningún sentido cuando hablan de que hay que, para las futuras generaciones que lo conozcan. Si las futuras generaciones no los conocen, eso es culpa de los instructores. El instructor es el que tiene que decir quién es el fundador de taekwondo. El instructor es el que tiene que decirle a los estudiantes, enseñarle la foto del general, qué hizo el general, lo que están practicando, quién lo inventó. Eso es trabajo de los instructores, que den a conocer quién fue el general. Aparte de que si usted quiere que las futuras generaciones sepan, mira lo absurdo de este comentario. Si usted quiere que las generaciones futuras conozcan a General Choi y quiere poner el nombre de General Choi en una de las formas, póngala en una de color, o la puso en la última. ¿Qué sexto dan, no sabe, qué sexto dan de ITF no sabe que General Choi existe? Está bien que el blanca no sepa de General Choi, el amarilla, el verde, azul, pero un sexto dan en serio no va a saber quién fue General Choi. Pues entonces llegó a sexto dan, en la ITF no llegó, porque la ITF lo más que se habla es de General Choi. Siempre, todas las organizaciones de ITF, sea la que sea, hablan de General Choi todo el tiempo. Tú me estás diciendo que en la última forma, la de para maestro, para séptimo dan, es que vamos a recordarlo ahí, en la última, para llegar a séptimo dan, usted tiene que llevar 40 años practicando. No es hasta ahí que vamos a darle honra al general. No tiene sentido ni pies ni cabeza. Y no les voy a decir lo que hay aquí porque sigo. Dice, familiarmente, siempre de generación en generación. Así como permanecer en la historia del taekwondo como el fundador eterno y legendario e inmortalizar las mayores e incomparables hazañas y méritos realizados por él, con su distinguida devoción, quien fundó el taekwondo y dedicó toda su vida hasta el último momento a desarrollarlo y difundirlo en todo el mundo, y así contribuyó a construir una sociedad más pacífica y un mundo mejor, dejando el mismo como un legado para la humanidad. Y esto le escribe el gran maestro Olivero. Eh, es triste cuando vemos los líderes altos tomar unas decisiones que van en contra completamente del legado del fundador. Y, y no es que yo quiera ser purista, pero hay cosas y hay cosas. Al único, al único ente que no le conviene tener un patrón en su currículo que se llame Tongil. Recuerde que Tongil significa que hay una división en las Coreas. Y me consta que Corea del Norte no le gusta promocionar que las Coreas están divididas. Ellos entienden, y con mucha razón, ellos entienden que Corea es sola una, que Corea, que Corea tristemente está dividida, sí, pero ellos no promocionan que Corea, que hay dos Coreas, sino que hay una sola Corea.
Y nada de malo en eso. De hecho, cuando usted va a Corea del Norte, los mapas de Corea del Norte tienen la península completa. Eso lo vi yo. Ellos siempre tienen el mapa completo. A diferencia de Corea del Sur, pues Corea del Sur está más contento con la división, no le interesa la unificación. Pero Corea del Norte sí busca mucho la unificación. Para ellos es como un bochorno que haya una división entre sus propias gentes. Y esto es meramente un movimiento más político de la organización que está liderada por líderes de Corea del Norte, porque a Corea del Norte no le hace ver bien darle reconocimiento, popularidad, que la información se propague al mundo entero de que hay dos Coreas. Eso ellos no lo quieren, porque hay un montón de formas que pudieron haber cambiado. Si ellos hubiesen escogido Chunyan y cambian a Chunyan por Changhong, a nadie le importa mucho Chunyan. Si ellos hubiesen cogido Yongay, no creo que le hubiese molestado a muchas personas. Yongay es uno más del montón en la forma. Ahora, Tongil, un patrón tan importante porque es el deseo del general, pero eso no le conviene a Corea del Norte. Corea del Norte no quiere que el taekwondo se propague como que hay dos Coreas. No le conviene porque saben que que el taekwondo se hizo en Corea del Sur y que Corea del Norte no tuvo nada que ver con esto. Pero al tú quitar de la ecuación de que Corea es solamente una, pues entonces se llevan el crédito como que ¿cuántas veces no hemos visto que es la cuna del taekwondo? Que es the birthplace, es en el lugar de nacimiento. He visto las promociones, el lugar de nacimiento del taekwondo, Corea del Norte, pero no dicen Corea del Norte, dicen solamente Corea, Corea nada más. Y eso no es así, porque al momento de fundarse el taekwondo, ya la división política son dos estados completamente distintos. No es una mera división cultural, bueno, cultural no tiene, no es una mera división, eh, aunque se trató de que fuera momentánea, temporalmente, pues se ha quedado por más de 50 años, pero ellos no quieren que se propague como que hay dos Coreas, como que el taekwondo es del sur y no del norte. No, el taekwondo solamente de Corea y ellos se llevan el atributo. Así que a lo que esto termina es una propagación, una propaganda de Corea del Norte tratando de mover sus fichas para acomodar el taekwondo ITF a sus intereses. Eso es todo. Y sé que a algunos no les va a gustar y sé que pueden haber mensajes de enojo y de rencor hacia mí, no importa. Usted piensa lo que piense, escriba lo que quiera escribir, así como yo estoy diciendo todo lo que quiero decir. Pero bien dentro de usted sabe que esto no está bien. Y no porque yo esté en esta organización o en aquella organización y tenga mis líderes, tengo que apoyarlos sí o sí o sí o sí. No, no. Ah, claro. Si usted está en Corea del Norte o está con líderes así dictatoriales, pues entonces tiene que bajarle. No, yo soy un hombre libre, vivo en un país libre y puedo tener mi opinión. Y si alguien va a tener alguna, algún reproche conmigo, so be it. No, no importa. Y eso, yo no estoy en esa organización. Y usted puede pensar, ¿por qué te importa eso? No está en esa organización. Importa, siempre importa, porque la comunidad es una. No importa en qué línea estemos, qué ITF estemos, la comunidad es la misma. Nosotros compartimos, vamos a eventos de todos y lo que afecta en un lado directamente afecta indirectamente en otro lado. Y yo creo que ya basta, ya los líderes, las primeras generaciones, los grandes maestros de segunda, tercera generación, creo que ya nos han hecho bastante daño con tantas divisiones, con los egos, con los protagonismos, con las guerras de ustedes que no son las de nosotros, de nuestra generación. Yo no me peleé con nadie, yo no tuve culpa de las divisiones, yo no hice nada de eso. Entonces, aparte de que pasó todo ese daño, también están dañando el currículo del general.
aparte de que la, la organización de Cariati no es la de él, él es el que la preside, la International Shanghun Taekwondo Federation, nombró Yuche como Changhun, luego creo que se echaron para atrás o algo, pero no sé en qué estatus están en este momento, pero también falta de originalidad y de creatividad, que tengamos dos organizaciones de Taekwondo del mismo estilo, personas que fueron estudiantes de General Choi, tienen el mismo nombre del patrón, unas en segundo dan, otras en sexto dan. El mismo nombre del patrón y son patrones distintos y ninguna es una ni la otra es la otra. Es absurdo, todo esto es absurdo, es triste, es triste. Así que no sé qué más decir, no sé qué más pensar. Es un día triste en el momento de Taekwondo y TF. Quizás en un futuro se echan para atrás. Me gustaría ver mucho, ver qué tenga que decir el doctor Gran Maestro Vitale, George Vitale. Quisiera ver su comunicado que tiene que decir todo esto, porque conozco al maestro personalmente y sé que es una persona íntegra y sé que es una persona real y leal al General Cho y si tiene que criticar su organización, lo ha hecho muchas veces. eh, y pues quiero ver qué tiene que pensar en esto y qué decir en esto, porque de verdad que es un movimiento innecesario. Yo no veo ninguna necesidad, no hay una tragedia, no hay una urgencia de que haya que cambiar ese patrón, el nombre de ese patrón, como dice que familiares, los familiares, ¿qué? No, y con todo el respeto que puedan tener los familiares. No sé a qué familiares se refiere, porque aquí ningún familiar se ha expresado sobre ello. Pero usted podrá ser familiar de General Choi, pero si no es practicante, no tiene nada que hacer dentro de la organización si no es practicante. El único que tiene algo que decir, pues es el hijo, Choyonguá, porque pues es practicante, es gran maestro, sabe taekwondo, pero los demás por capricho nada más, vamos a cambiar el currículo, porque yo quiero esto, porque soy familiar, no creo que tampoco sea lo sensato, con todo el respeto que se merecen los familiares del General Choi, pero esto es una organización internacional de deporte y de artes marciales, no es un organismo familiar, porque los que llevamos el legado del General Choi y su arte somos nosotros los practicantes, no los familiares, a excepción de Choi Yong-hwa, claro está. Así que nada, los dejo con eso, porque es que si sigo hablando, lo que voy a seguir hablando es todo frustración, frustración, pero ya tienen la información ahí, déjenme saber qué piensa. Si alguien tiene más información, pues eso es lo único que tenemos al momento de las razones verdaderas. Y, y pueden taguear aquí y compartir esto a gusto para que llegue a los que tengan que llegar y trataré de comunicarme con el gran maestro Vitali a ver qué tiene que decir de todo esto y otros maestros más de respeto que conozco en esa línea, a ver qué onda, porque de verdad que no puedo concebir esta idea de querer darle honra al general Choi, destruyendo su arte, destruyendo su legado, borrando de la historia uno de los patrones más importantes, si no el más importante de los 24 que componen el currículo de él, dejando afuera su deseo de la unificación de Corea. Y todo esto gracias a una de las Coreas. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, hasta la próxima. Y espero que el próximo podcast pues tenga mejor información para compartir con ustedes. Nos vemos la próxima.